Siguiendo con el estudio de la materia, vamos a darle solución al siguiente ejemplo. Se tiene un campo vectorial que indica la densidad de flujo eléctrico expresado por D igual a x cuadrada z en AX menos 2y cuadrada z cuadrada en AY más xy cuadrada z en AZ coulomb por metro cuadrado. Utilizando el concepto de divergencia, encontrar la salida de flujo desde la superficie cerrada por unidad de volumen a medida que el volumen se reduce a cero en el punto P de coordenadas x, y, z, 1, menos 1 y 2. Lo que nos está diciendo o lo que nos está indicando este ejercicio es lo siguiente. Si ustedes recuerdan, podemos tener la disposición de muchas cargas eléctricas, ya sean positivas o negativas. Pues obviamente todo este es un campo eléctrico. Este es un campo eléctrico, una intensidad de campo eléctrico. De tal manera que cuando comienzan a desplazarse todo este campo eléctrico, pues obviamente si tuviéramos la oportunidad de definir correctamente todo este trayecto, nos daría como resultado una densidad. Entonces este es el campo eléctrico, y obviamente el desplazamiento de ese flujo continuo de campo eléctrico se le conoce como densidad de campo. Entre mayor sea el número de cargas, obviamente mayor va a ser el campo y mayor va a ser la densidad. Por ejemplo, si le aumentamos el número de cargas, pues obviamente mayor va a ser la densidad. Entonces son directamente proporcionales. La interpretación del desplazamiento, recuerden que va a estar un elemento dispuesto para poder hacerse ese desplazamiento, que es el epsilon 0. Bueno, entonces esto al tener distintos desplazamientos, distintos flujos en todos los sentidos de esa superficie, es una superficie que no tiene forma, para generalizar, tiene un volumen pero pues no tiene forma, va a ser en todos los sentidos en forma radial, en toda la superficie va a desplegarse o va a transmitirse este campo eléctrico, y esa densidad la vamos a estar monitoreando en un punto determinado. Aquí tenemos el punto de control o de análisis, en donde vamos a estar colocando el aparato de medición que tiene la capacidad de medir dicha densidad. Bueno, entonces el medio por donde se desplaza es el epsilon 0. Este concepto de colocar un punto en el espacio, un punto de prueba, que nos lo proporcionan 1, menos 1, 2, tenemos esta disposición de este punto donde estamos observando, donde estamos midiendo nosotros la cantidad de densidad. Este fenómeno de medición de densidad se le conoce como divergencia. Entonces el concepto de convergencia es cuando todos los elementos llegan a un punto determinado, convergen. Por lo tanto, los elementos que están saliendo en todos lados están divergiendo. Por lo tanto, es el concepto de divergencia. Y el modelo matemático que caracteriza o expresa la divergencia sería Nabla, el operador Nabla, punto. En este caso me están proporcionando, o una de dos, me proporcionan el campo eléctrico o en este caso me están proporcionando la densidad de flujo magnético, flujo eléctrico D. Por lo tanto, su solución va a estar expresado por esta multiplicación de elementos. Si ustedes recuerdan, la interpretación del producto punto Nabla punto D es igual, primeramente voy a colocar al operador Nabla. El operador Nabla es parcial con respecto a x, vector unitario a x, más parcial con respecto a y, vector unitario en y, más parcial con respecto a z, vector unitario en az. Y el elemento que va a estar afectando, pues obviamente va a ser la densidad de flujo, que sería el elemento en x, en ax, todos los elementos en y, en ay,
más todos los elementos de z en AZ. Este subíndice dx, dy y dz está caracterizando únicamente a esta pequeña porción de elementos. Este es el dx. Y obviamente toda esta cantidad de elementos sería el dy. Y obviamente la descripción de ax, ay y az hace referencia al vector unitario. Es decir, si despliego yo dicho vector unitario en un sistema de coordenadas tridimensional, puedo observar que contengo aquí el ax, contengo aquí el ay y contengo aquí el az. Esos son los vectores unitarios que están por ahí trabajando. Y de hecho, esa cualidad de esos tres ejes es que son rotativos. Los puedo yo modificar de tal manera que en ocasiones me va a convenir a mí colocar aquí en esta parte, puedo colocar el eje X. Este cabrón se viene para acá, no se intercambian sino que se desplazan. Han de cuenta que lo roto de esta manera, así lo muevo y va a quedar el eje X acá, el eje Y queda acá y el eje Z queda de este lado. Por comodidad nos podría quedar de esa forma. Entonces, dependiendo pues de la situación que queramos nosotros representar, así va a ser la manera de indicarlos por medio de esos tres ejes. Bueno, entonces retomando este producto punto, pues hay que realizarlo. Este sería el elemento del operador nabla expresado de esta manera. Y si realizo la multiplicación de nabla cruz D, todos estos elementos sería todo este vector. Por lo tanto, quedaría únicamente en el producto punto son los elementos en AX por los elementos en AX, el elemento en AY, punto elemento en AY, y el elemento en AZ por el elemento en AZ. Por lo tanto, al realizar la multiplicación nos va a quedar este elemento por este elemento, que sería el operador diferencial en AX por este elemento. Es decir, me va a quedar la parcial con respecto a X. Este es el operador nabla cruz D, y el D está caracterizado únicamente por X cuadrada Z, y el vector unitario desaparece. Es la cualidad pues del producto punto. Aquí vamos a indicar que es el producto punto. Ahí está, producto punto. Más por más da más, o en este caso sería más por menos da menos la parcial con respecto a Y del componente en Y de D, que es 2 y cuadrada z cuadrada. Y por último, tengo más por más da más la parcial con respecto a z del elemento en D, que es xy cuadrada z. Y es el resultado del únicamente aplicando la multiplicación de nabla punto D. Ahí está multiplicado únicamente o aplicada esta operación, pero falta todavía aplicar la diferencial. Entonces, al aplicar la diferencial es una derivada. Tengo dos elementos variables. Tengo aquí el elemento variable x y el elemento variable z, pero voy a derivar únicamente con respecto a x. Sería la derivada con respecto a x, sería z, la derivada con respecto a x de x al cuadrado, menos, tengo ahora la derivada con respecto a y. Por lo tanto, los elementos distintos a y se consideran como constantes, y debo de sacar la derivada únicamente al elemento y, más los elementos distintos a z pasan como constantes, y encuentro la derivada de
el elemento z con respecto a z. Z por la derivada de x con respecto a x bajo el exponente por x elevado a la exponente menos 1 menos 2z cuadrada otra vez bajo el exponente por la variable elevado al exponente menos 1. Está cagada la risa esta operación producto punto junto con sus múltiples derivadas, eso creo pues. Y la derivada de z con respecto a ella misma 1. Por lo tanto, nabla punto D nos va a quedar 2z x menos 2 por 2 son 4 y z cuadrada. Y elevado a 2 menos 1 queda la primera potencia más x y cuadrada. Entonces, esta es la cantidad de densidad de flujo magnético que está saliendo de esa superficie cuando el volumen tiende al cero. Unidades de D, entonces únicamente lo estoy operando con el operador nabla, lo estoy modificando con el operador nabla y las unidades son exactamente las mismas, es decir, es un flujo el que estamos midiendo. Entonces recuerden que este es un resultado, una magnitud, pero una magnitud variable. Este es meramente, al aplicar el operador punto, nos da como resultado una magnitud. Pero esta magnitud es variable, no es constante. ¿Por qué va a variar? Porque pues, obviamente dependiendo del valor de x, y y z, así nos va a dar un valor constante. Bueno, de acuerdo al cuerpo del ejercicio dice encontrar la salida del flujo desde la superficie cerrada por unidad de volumen. Aquí está. A medida que el volumen se reduce a 0, en el punto 1 menos 1, 2. Ahora debo de caracterizar esta igualdad, ahora sí para un valor determinado. El valor determinado es, lo voy a colocar aquí, x igual a 1, y igual a menos 1 y z igual a 2. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es sustituir los valores correspondientes de cada una de las variables. Menos 4y z al cuadrado más x y al cuadrado. Y sustituyendo los valores, z vale 2, x vale 1, y que es esta, que vale menos 1, y z cuadrada que vale 2, y por último x que vale 1, y cuadrada que vale menos 1. Entonces esto nos va a quedar 2 por 2 son 4, 4 por 1 4, menos por menos va a dar más, 2 elevado al cuadrado 4, 4 por 1 4, 4 por 4 16, positivo, por este menos por más da menos, 16. Y por último, más menos 1 al cuadrado da 1 positivo por 1 más 1. Entonces serían 21 coulomb por metro cuadrado. Entonces ese es el resultado, 21 coulomb por metro cuadrado. Y obviamente el punto de medición va a estar posicionado en 1 menos 1, 2, es decir, 1 en x, 2 en y, 1, 2, este es el plano, todo este es el plano x, este es el plano AX y este es el plano AY. Y el eje Z, por lo tanto debo de transferir este eje Z exactamente aquí en este punto para poder sacar una medición de 2. Creo que la regué, esta parte no va hacia ese lado, y vale menos 2. Vamos a rectificar, ahí está. Entonces sería 1 y vale menos 2, menos 1 menos este otro, menos 2.
Nuevamente, este es el plano XY. Lo que les comentaba hace un momento, únicamente faltaría referenciar este eje Z en este punto. Aquí está el eje Z en forma paralela y debemos de localizar 2 unidades en Z, 1, 2 unidades en Z, y el vector de posición que está indicando a ese punto de control, 1 menos 1, 2, sería el medido desde el origen hasta ese punto, ¿sí? Entonces desde aquí estamos viendo, ¿sí? ¿Y cuánto estamos censando? 21 coulomb por metro cuadrado en este punto. Y obviamente si me coloco acá en otro punto de prueba, o si me coloco acá en otro punto de prueba, pues obviamente va a dar otro valor. Este elemento va a ser el mismo, pero lo único que va a variar va a ser dependiendo de donde me coloque para sacar la medición. Y obviamente este es el elemento el que va a modificarse. Bueno, entonces hasta aquí tenemos la explicación de este primer ejercicio aplicando el concepto de divergencia. Entonces nos vemos en el próximo video.